capacidad sea agradable. Es un gusto tenerlo aquí. Enseñanzas de un maestro, un mensaje con el don de la sanación, con la fuerza del conocimiento y la magia del amor. Le recibimos al maestro con un fuerte aplauso. Para que a continuación, y si tiene a bien y está listo para iniciar la conferencia, vamos a darle la exposición con esta magna conferencia Herramientas para un desarrollo personal espiritual, dictada por nuestro gran maestro espiritual de nuestra orden, y que tenemos el honor de recibirlo y estamos muy agradecidos y muy contentos de que esté aquí para recibir sus enseñanzas. Un aplauso, por favor. Bien, queridos amigos y amigas espirituales, es un gusto estar aquí con ustedes, ver vuestra inquietud por aprender sobre el misterio de la vida. Nosotros no somos un movimiento regional, local, ni está limitado a ningún país. Es un movimiento más que internacional, o lo ponemos un ahí movimiento arriba, mundial, o en una mesa, pero mejor en una orientado mesa, hacia la humanidad toda, pero eso está bien. para preparar a los pueblos a la nueva civilización. Nuestro movimiento, que no es de carácter religioso ni político, comenzó en Francia en 1916 con el nacimiento de nuestro gran maestro, el doctor Serreno de la Ferrière, quien en sus primeros años adulto vivió la vida de todo ser humano, tuvo su profesión, trabajó, viajó, y un día tuvo un encuentro con un maestro que venía del Tíbet, que le hizo ver que nuestro maestro tenía una misión que cumplir con la humanidad. Y el doctor de la Ferrière le preguntó: ¿y cuál es esa misión? Su maestro Sun Wukong le dijo: si tú tienes una misión, tú tienes que saber cuál es tu misión, es tuya, tienes que descubrirla. Pero ¿cómo hago para descubrir? Le digo: medita, vete al bosque, tú solo, medita, haz un silencio en tu mente y tu alma te va a hablar qué es lo que tú traes en tu destino. Y él hizo ese retiro en el bosque varias veces. Y además del retiro, él, como era estudiante de astronomía y astrología, él se dio cuenta que venía un gran cambio a la Tierra y a la humanidad. Y así, en esas meditaciones, él comprendió que iba a venir al mundo un gran instructor. En el momento en que empezara astronómicamente la era del Aquarius, y él buscaba, se informaba, leía las noticias, y no se presentaba ningún gran maestro. Y en sus meditaciones, por fin, él tuvo la iluminación y comprendió que él era el elegido. Entonces empezó a prepararse, habló con su maestro, el maestro le confirmó que debía cumplir esa misión. Y llegó el día en que partió hacia América, ya preparado, ya con la seguridad de que realmente
venía un gran cambio para dar comienzo a una nueva civilización, y con la sabiduría ancestral que él recibió, él se dio cuenta de que Europa ya había cumplido con ser el centro cultural para la humanidad, que terminó con la Segunda Guerra que hubo en Europa. Europa decayó, se debilitó, y en cambio América, a través del norte, llegó a ser la primera potencia mundial. Él comprobó entonces que la nueva civilización tendrá su centro en América. Ya no Europa ni Asia. Europa y Asia son un solo continente, Eurasia. El Asia hacia el oriente y Europa hacia el occidente. Entonces Europa fue el centro político, cultural, militar de la vieja civilización que todavía existe hoy, con 2000 años de antigüedad. Y el Asia fue el fundamento espiritual de esta civilización que hoy decimos occidental o europea. Y a América le toca entonces ser el centro de la era del Aquarius. El paso de las civilizaciones está marcado en las estrellas. Así como los Reyes Magos hace 2000 años comprendieron, estudiando las estrellas, que iba a empezar un nuevo ciclo, una nueva civilización que se llamó cristiana. Estudiando las estrellas, así también con el estudio de las estrellas del zodíaco, en su movimiento del sol de precesión equinoccial, va marcando el paso de las civilizaciones, su comienzo y su fin. Son 12 constelaciones en el zodíaco astronómico, aparte de los 12 signos del zodíaco intelectual. Y cada 2000 años el sol cambia el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, de una constelación a la otra. Entonces hace 2000 años el sol entró a la constelación de Piscis, de los peces, llamada de los pecadores de hombres, y pues están citando durante 2000 años hasta 1948 por la constelación de Piscis, de los peces. Cada constelación tiene 30 grados de tamaño, de grados astronómicos, y cada 72 años el sol avanza un grado. Y durante ese avance se desarrolla una civilización, aparte de cambios en la naturaleza, climas, nuevas especies, etc. Entonces en 1948, el siglo pasado, el sol entró por primera vez a la constelación de Aquarius. Se llama movimiento de retrogradación del punto verdal, o sea que el punto donde el sol marca el comienzo de la primavera se va yendo en retroceso, no de Aries a Tauro, sino de Aries a Piscis, Acuario, etc. Entonces en ese año 48, por primera vez el sol, el día de la primavera, el equinoccio de primavera, apareció ante las estrellas de Acuario, anunciando una era de paz. La Segunda Guerra, llamada mundial, pero en realidad era europea, terminó el 45, cerrando ese ciclo con bombas atómicas. Entonces el 48 hubo señales en la Tierra del comienzo de otra manera de vivir. Se fundaron las Naciones Unidas, se hicieron tratados de paz entre los países que estuvieron en guerra, unos contra otros. Y todo eso fueron las primeras señales, los síntomas precursores de la era de Piscis. Entonces nuestro maestro, el doctor Ferreira de la Ferrier, es el gran mensajero de la era del Aquarius. Cuando todos esperaban la Tercera Guerra Mundial, la guerra atómica, el fin del mundo, él era una voz solitaria, clamando como en un desierto,
que venía una era de paz, de cultura, de ciencia, ya no tanto de creencias, sino de ciencia, y que el centro iba a ser América. Entonces él se embarcó. En esa época todavía había los viajes por mar, no estaba tan desarrollada la aviación. La era de Piscis, como es una era de agua, Piscis es un signo de agua, predominaba la navegación por el mar, imperios navales, batallas navales, descubrimientos por el mar, correo marítimo, etc. Algunos de nosotros tuvimos experiencia de esa época. La mayoría de ustedes tal vez nacieron después del 48. Yo nací en 1930. Bueno, entonces él dio 3 toques en América para ver si se encontraba con el que lo esperaba, y un grupo que fuera un movimiento precursor, ¿no?, que se diera cuenta de lo que iba a ocurrir. Cuando empieza una nueva civilización siempre hay un gran mensajero, un enviado del cielo, se dice, porque viene en nombre del zodíaco, lo que marca el sol en la primavera. Y tocó primero en Estados Unidos, y si fue recibido, se organizó un pequeño grupo, pero la mayoría pues tenían inquietudes, pero no entendían el cambio que iba a haber. Luego fue a Centroamérica, a Guatemala. El segundo toque, digamos, fue tocando de puerta en puerta. Y el tercero en Venezuela, y allí encontró un hombre que sí estaba esperando. No sabía quién era, pero este hombre en Venezuela, en una gravedad que tuvo, a punto de morir, tuvo una revelación de que él debía preparar un grupo para un guía espiritual que iba a llegar al país. Entonces este hombre, el doctor José Manuel Estrada, nuestro hermano mayor, formó un grupo para hacer estudios esotéricos y filosóficos, y le decía que debían prepararse para un encuentro con un ser que iba a llegar a Venezuela. Eso ocurrió durante 10 años, ¿no?, que estuve esperando. Y en 1948, en enero, en un periódico de Caracas, Venezuela, salió la entrevista en el aeropuerto al maestro, el doctor Sereno de la Ferrier. Y el encabezamiento decía: yo he venido para ver quiénes están preparados para recibir la gran lección eterna. Le llevaron el recorte de prensa al hermano mayor, al maestro Estrada, y él dijo: este es el hombre, probablemente el hombre que yo espero, pero debo hacerle preguntas a ver qué es lo que trae, a ver si viene para la humanidad o a crear una nueva secta. Y así llamaron al periódico y le dijeron: el maestro de la Ferrier con su esposa está alojado en tal pensión. Fueron a buscarlo y ahí se reconocieron los dos. Y el hermano mayor le dijo: tengo 10 años esperándolo. Aquí tiene un grupo para ponerse a sus pies. Y el maestro de la Ferrier le dijo: usted es el hombre que yo debía encontrar en América. Y ahí se abrazaron y fundaron la misión Acuario, ¿no?, anunciar la era del Acuario a través de un grupo precursor. En ese momento el maestro Estrada tenía unas 20 personas en los estudios esotéricos y con la esperanza de que llegara alguien. Y así empezó pues este movimiento, y se establecieron los primeros grupos por América, ya que América iba a ser el centro de la era. En California, México, en todos los países de Centroamérica, en Sudamérica, en Venezuela, naturalmente, como fue el encuentro entre los dos maestros,
El primer grupo estuvo en Venezuela. Posteriormente se fundó otro grupo en Perú. Y ya con el paso de los años, ya hubo un reconocimiento mundial y ahora por todas partes se habla de la era del Aquarius, de la nueva era, el New Age, hasta se ha hecho negocio lo de nueva era. Ya hay un reconocimiento de la conciencia colectiva de la humanidad. ¿Y qué es lo que trae la nueva era? La superación humana y espiritual. Una era de paz, de cultura, donde predomina la ciencia, la investigación, el estudio. En los 2000 años pasados no había universidades como hay hoy en todas partes. No había imprentas, no había editoriales, no había librerías, no había libros al alcance de todo el mundo. Entonces fue una época de un nivel cultural bajo en general, a pesar de que hubo arte, hubo ciencia en pequeña escala. A partir del año 48, pues comenzó el gran desarrollo de la investigación científica, partiendo de la conquista del átomo y el desarrollo de los encuentros internacionales para quitar esa frontera que nos aísla, que nos separa, donde cada quien en su tierra cree que su país es el mejor del mundo y no sabe nada del resto del planeta. Todas esas fronteras de ignorancia y de separación entre los países fueron cayendo. Hoy, gracias a la era del Aquarius, en un instante sabemos lo que pasa en cualquier parte del mundo, así sea la tierra más lejana. Entonces la humanidad se está convirtiendo gradualmente en una sola gran familia, derribando pues las fronteras que nos separan, fronteras políticas, nacionales, ideológicas, religiosas. Ya no nos importa eso, nos interesa el diálogo, el abrazo, que reine la paz en el mundo, que no hayan persecuciones ni guerras por motivos ideológicos ni políticos, por ningún odio, por nada del pasado, limpiar la memoria de los pueblos para que pueda florecer el futuro. Entonces, entre lo que trae pues la era del Acuario, y es lo que presentamos nosotros a ustedes y en todas partes, es esa superación humana y espiritual, no a base de palabras ni de libros, sino a base de disciplinas de superación, como es el caso del yoga, de la alimentación inteligente y demás prácticas, tanto para la salud del cuerpo como para la salud de la mente y de los sentimientos, que también hay enfermedades en los sentimientos y en los pensamientos. Entonces, un sistema de salud integral, sin necesidad de pildoritas y cirugías, como se ha hecho hasta ahora, sino que cada ser humano comprenda que es responsable de su salud, que no se debe descuidar para enfermarse y entonces querer que el médico lo cure. ¿Qué diría el médico? Tú te enfermaste, tú cúrate. Yo te puedo ayudar, pero no creas que yo te voy a curar. Tú te debes curar de tu ignorancia en la alimentación, en la manera de pensar, en la manera de tratar a los demás, en tu conducta en el hogar, en el sitio de trabajo. Y entonces el médico dice, estoy dispuesto a ayudarte, pero si tú asumes la responsabilidad contigo mismo. Estamos equipando pues a todos los que se interesan en esas técnicas de superación, de salud, no solamente el cuerpo, porque la enfermedad del cuerpo viene de la mente. No culpemos a los microbios, al ambiente, a la contaminación, a los virus, porque entonces nos hacemos irresponsables de nuestro bienestar, de nuestra salud. Y queremos dedicarnos, pues, acostumbrados a la guerra, a estar matando microbios, virus, animales, bosques, etc. Eso no nos conduce a la felicidad.
El yoga, pues, esa disciplina tan antigua, pero antes estaba limitada a pocas personas. Ahora se ha hecho popular por todo el mundo. Hay el Día Internacional del Yoga. Ese día se reúnen miles y miles de personas en las grandes ciudades para celebrar la difusión del yoga. Pero hay que entender bien lo que es el yoga, ¿no? Porque mucha gente cree que es simplemente una cultura física, porque es lo primero que se presenta. Y se presenta así porque se le hace más fácil a la gente entender lo que es la superación humana, empezando por el cuerpo, ¿no? Aprender a relajarlo, a quitarse las angustias de la mente, de los sentimientos, de la manera de ver la vida. Gracias. Con postura del cuerpo. Luego se le enseña las respiraciones. En general no se respira profundamente en las ciudades porque llevamos una vida muy sedentaria, sentados siempre en la casa, en el trabajo, en el carro, en fin, con poca disciplina física, ¿no? Sino que se cae en la rutina. Tenemos que ensanchar la capacidad pulmonar. El cerebro trabaja con oxígeno, el principal alimento del cerebro. Cuando la respiración no es profunda, el cerebro se debilita. Hay pérdida de memoria, pérdida de razonamiento. La gente se deja llevar por la propaganda, por las promesas, porque no tienen autonomía mental. Entonces, progresivamente se les va enseñando, pues, la meditación. Un momento de silencio dentro de su mente, dejar de estar dando tanta vuelta en la cabeza, para que en ese silencio la mente se vaya serenando y se despierten las facultades superiores de la mente, la capacidad, pues, de pensar, razonar, imaginar, visualizar. ¿Para qué desarrollar la mente? Para tener una conciencia de nuestra vida, para actuar con inteligencia ante las dificultades de la vida, para no dejarnos deprimir, angustiarse con las cosas que pasan, sino entender que la vida es aventura, desafío. Y a partir de esa práctica, pues, se crean los colegios iniciáticos. Los colegios iniciáticos ya no son propiamente del público, sino aquellos que del público desean ser discípulos de esta sabiduría tan antigua, ¿no? Y en ese colegio entonces se van dando conocimientos, se van haciendo estudios sobre la historia de la humanidad, el verdadero origen de la humanidad, lo que realmente somos nosotros, más allá del cuerpo. El cuerpo es desechable, es una herramienta que un día, pues, ya hay que devolverla a la madre tierra. Como yo veo los automóviles en la calle, muy elegantes, muy lujosos, y por la carretera vi tanta chatarra, tantos cadáveres de automóviles, camiones, etc. Y ese es el destino de todo cuanto existe, ¿no? Llegar al final. Termina la civilización, no quedan sino las ruinas. Viene otra civilización y otra vez, cuando se le vence su tiempo, ruinas. Cada animalito le llega a su día final, cada árbol, cada bosque, cada ser humano. No al ser humano, sino termina su destino. Y por lo tanto tiene que entregar su uniforme, su cuerpo, uniforme terrícola para estar en la tierra. Necesitamos un cuerpo hecho de tierra. Con lo que uno come, la comida que uno come se saca de la tierra, ¿no? Es tierra convertida en frutas, en hortalizas, legumbres, etc. Lo que come carne, pues tierra convertida en animales. Bien, entonces, poco a poco los discípulos van despertando su visión interior y llega un día que van a ser maestros de la humanidad también y se reparten por el mundo. Los maestros siempre son pocos y hoy todos los pueblos quieren salir de la ignorancia y quieren aprender del misterio de la vida. La disciplina central, pues, como les decía, es el yoga. Yoga
viene del idioma sánscrito de la India. Ya no se habla ese idioma, es como el latín, es lengua muerta. Pero el vocabulario técnico del yoga se basa en el sánscrito. Pero la palabra sánscrito, yoga, significa unión. En español tenemos esa raíz del sánscrito. Hay una palabra que se llama conyugal, yug. Yoga viene de yug, yug, unir. Yoga, la ciencia de la unión. Conyugal, unir, unir. El yugo, enyugar dos bueyes, unir dos bueyes. Existe en español pues también la sílaba yug, de unir. ¿Unir con qué? Preguntaríamos en el yoga. ¿Qué es lo que quiere unir el yoga? Bueno, en primer lugar, quiere unir tu cuerpo, la conciencia de tu cuerpo que tú tienes, con la conciencia de tu ser que todavía no tienes. Tú solamente sabes de ti mismo, tu nombre y apellido, tú no eres eso. Eso es una cosa de los padres. Y te ponen una estatura, un peso, una edad, tú no eres nada de eso, ¿verdad? Entonces, a través de las técnicas de estudio, meditación, reflexión, la filosofía universal, no filosofía de un filósofo, sino lo que inspira la naturaleza, vamos al descubrimiento de lo que somos, el encuentro consigo mismo. El Maestro Jesús, el Cristo, Él dijo hace 2000 años que tu cuerpo sea tu templo. Esa frase hay que meditarla, ¿no? Si el cuerpo es un templo, ¿quién oficia en ese templo? Entonces de ahí parte una meditación, ¿no? Si el gran maestro dice que el cuerpo sea tu templo, no que es, él podría haber dicho ahorita es un basurero, una farmacia, una cantina, etc. Pero que sea como un deseo, lo que fue diseñado por Dios para ser morada del Espíritu. Entonces de esa frase, investigando quién ejerce el sacerdocio de la vida en el cuerpo templo, vamos acercándonos a nuestro ser. En ese momento de silencio, cuando nos retiramos, en un momento que estamos solos, que no hay distracciones, vamos acercándonos a nuestro ser, más allá del nombre y el apellido, de la cara, de la nariz, del tamaño del cuerpo, etc. Esa conciencia del cuerpo que ya tenemos, aunque muchos no conocen lo que hay por dentro, solamente conocen la piel, pero podemos conocer todo lo que hay dentro del cuerpo, toda la maquinaria, pues el cuerpo como el automóvil. El chofer, el conductor no es el automóvil. Él utiliza la maquinaria del carro para trasladarse. Igual nos pasa con el cuerpo. Uno no es el cuerpo, pero es nuestro instrumento, nuestro vehículo. Con el cuerpo caminamos, corremos, viajamos y hacemos todo. El cuerpo es sagrado. El cuerpo no es despreciable. Con el cuerpo oramos, con el cuerpo meditamos, con el cuerpo buscamos la sabiduría. Nos elevamos a Dios. Con el cuerpo estudiamos, amamos, trabajamos, etc. Pero en las épocas de ignorancia, pues, la gente hace mal uso del cuerpo y de ahí vienen las enfermedades, los vicios, las drogas, la violencia hacia el cuerpo, porque no hay mayor violencia que enfermar tu cuerpo, comer mal, beber mal, una falta de respeto a tu ser que necesita el cuerpo para vivir su destino. En el colegio iniciático pues se aprenden estos conocimientos y esas técnicas para ir al gran descubrimiento, al encuentro consigo mismo. De manera que seas consciente de tu destino, la ruta que tienes en tu vida, ¿no? Cuando un avión despega del aeropuerto tiene un destino.
Cuando un barco despega del puerto tiene un destino. Cuando está guardado en el aeropuerto, pues no tiene destino el avión. Cuando nosotros nacemos es porque tenemos un destino. Si no nacemos, todavía estamos guardados en el aeropuerto etérico, astral. Pero al nacer, ahí empieza el destino.